Ahora sí, bienvenidos al webinar Question Pro del mes. En esta sesión, platicaremos sobre los cambios y las nuevas ideas que se vienen creando en la industria de los insights. Si es tu primera vez en un seminario web de Question Pro o si hace mucho que no asistías a uno, te recuerdo que cualquier pregunta que desees hacer la podrás escribir en el chat de la plataforma. Así es, a la mitad y al final de esta sesión, nuestro speaker las contestará todas. Y bueno, la conversación también estará en las redes sociales. Podrán unirse a ella sencillamente utilizando el hashtag WebinarCupe. Y ahora sí, pasemos a presentar a nuestro ponente de hoy. Él es Alex Garnica, experto en Insights y vicepresidente de la MAI. Por más de 3 décadas ha trabajado en aplicaciones de investigación y planeación para medios, publicidad, mercados, marcas y asuntos sociales. Hoy en día divide su actividad profesional en 2 grandes áreas. Por una parte, es consultor de investigación e inteligencia de negocios y por otra, colabora con organizaciones gremiales nacionales e internacionales. Alex nos compartirá durante 30 minutos su expertise y entusiasmo por las nuevas oportunidades que se vienen. Bienvenido, Alex. Ahora sí que el micrófono es todo tuyo. Por esta invitación y sobre todo gracias a las 200 y tantas personas, 250 creo o más, que nos están acompañando de distintos lugares del continente americano. Me da mucho gusto que estén interesados en este tema. La verdad es que es apasionante. Entonces, buenos días, buenas tardes para todos ustedes. Básicamente lo que quiero hacer en este webinar es provocarles la curiosidad respecto a una serie de cosas que hemos tenido recientemente sobre esto que ahora le llamamos la industria de los insights. Claramente el mercado de lo que antes se llamó investigación de mercados y opinión pública, pues se ha transformado mucho y parte de la transformación incluso es el propio nombre. Yo soy de los que me inclino a hablar más de la industria de los insights, siguiendo el ejemplo de algunos pensadores que estaré citando en esta plática. Entonces, básicamente tendremos estos 3 temas, hablar un poco de cuál es la génesis de este cambio, después hablar de los temas claves que creo que van a mover mucho de nuestras preocupaciones y nuestro pensamiento en los siguientes meses, quizás los siguientes 5 años, y después algunas recomendaciones de gente a la cual ustedes deben de seguir, seguir en la pista porque son personas que vale mucho la pena estarlos considerando. Bueno, empecemos por esto. Me gusta mucho esta analogía porque de alguna manera refleja lo que siempre hemos hecho. O sea, básicamente, los que nos dedicamos a esta industria tenemos 3 grandes cubetas o 3 grandes baldes, como se dice en algunos países de Latinoamérica, 3 baldes en donde se concentra nuestra actividad. El balde de rojo, el primero, es la recolección de la información, de los datos. El balde verde, el segundo, es la interpretación de esas evidencias que se están recolectando. Y el balde último, el de la extrema derecha, es el impacto, es decir, la transformación de eso que se recolectó y que se interpretó en poder apoyar una decisión de negocios. Cuando empezamos nosotros hace unos 30 y tantos años, pues esta era la visión tradicional que siempre se nos enseñó y además la que siguen manteniendo muchos de los actuales generadores de información o de las industrias, de la propia industria, de las agencias de investigación. Es decir, le damos un gran acento a la recolección, por eso el balde rojo es más grande, le damos menos importancia a la interpretación y pues prácticamente el impacto apenas lo estamos empezando a considerar como relevante. Esta es una visión muy distinta a la que han tenido los clientes. Para los clientes, la recolección, claro que es relevante, pero no le prestan tanta importancia como a la interpretación y sobre todo al impacto. Esta diferencia de percepciones es lo que ha cambiado radicalmente la manera de tratar con los distintos stakeholders o con los distintos pares a lo largo de la industria. En realidad lo que quisiéramos es que tanto quien genera la información como quien la utiliza tengan este mismo peso las tres cubetas o los 3 baldes, ¿no? Y ahí es la situación donde nos estamos tratando de encaminar. Regresaré a esta analogía en unos cuantos minutos.
Ahora bien, ¿cuáles son entonces, decíamos, estos 5 cambios o 5 desarrollos seísmicos o sísmicos que están transformando, que están cambiando radicalmente nuestra industria? No hay congreso, no hay reunión profesional actualmente en donde la gente diga abiertamente que pues, ha visto más cambio en nuestra industria en los últimos 5 o 10 años que quizá en los últimos 50. Y es muy cierto, o sea, ha cambiado todo y sobre todo ha cambiado por una lógica muy clara. Ha cambiado porque nosotros queremos explicar, entender, poder incluso modelar la conducta humana y las sociedades han cambiado muchísimo en el transcurso de los últimos años. Incluso ustedes, a lo mejor seguramente en la audiencia hay gente que está empezando en esto y que tiene menos de 25 años. Incluso ustedes ya han sentido este impacto. ¿Sí? No es lo mismo la manera como se relacionan ustedes con el mundo, con la gente, con los estímulos que tienen, con el entretenimiento, con el tiempo libre, ahora a como lo hacían hace 5 años. No es lo mismo el tipo de aparatos o de tecnología que estamos utilizando para hacerlo. No es lo mismo las interacciones, no es lo mismo las relaciones, no es lo mismo el tipo de cosas que compran y en los lugares que los compran. Entonces, todo esto es lo que está transformando radicalmente nuestra industria, esta industria que, insisto, debemos de tratar de entenderla ahora como la industria de los insights. Y un primer gran desarrollo sísmico, un primer gran cambio es este. O sea, todos sabemos que la automatización, el poder dedicarle o dejarle a maquinarias cada vez más inteligentes, con inteligencia artificial, que hagan cosas rutinarias de nuestra vida, pues ha ido creciendo muchísimo y exponencialmente va todavía más hacia adelante, ¿no? Todos nos imaginamos robots que van a estar en nuestra casa haciendo cosas. Ya de hecho tenemos nosotros varios en el refrigerador, en el horno de microondas, en los propios automóviles, en nuestros teléfonos celulares que nos hacen cosas por nosotros y esto va a seguir creciendo. Hay gente que se impacta mucho, que se asusta mucho de que la automatización nos va a volver unos esclavos, unos autómatas, e incluso que nos va a dejar sin empleo. Yo tiendo a ser más optimista. Yo creo que la automatización, poder pedir a las máquinas que aprendan y que reproduzcan ese aprendizaje, va a ser mucho más benéfico que perjudicial. Y esto se debe a que de alguna manera va a suplir nuestras incapacidades humanas por las limitaciones que tenemos pues, físicas y corporales. Me gusta incluso que algunos de los colegas, sobre todo los más de más avanzada, ya en lugar de hablar de inteligencia artificial, están hablando de inteligencia aumentada, que es un poco como estos gráficos que tenemos de realidad aumentada, que cuando nosotros les pasamos un teléfono celular arriba, pues nos permiten ver mucho más allá de la realidad que estamos viendo con nuestros ojos. Seguramente los han visto, son estas pequeñas plaquitas con códigos QR que se ponen en lugares o en dispositivos o lo que sea. Yo paso el teléfono y entonces me da información adicional, es la realidad aumentada. Bueno, yo creo que también entonces la inteligencia aumentada es lo que va a estar rigiendo. Es decir, que en un momento dado tengamos nosotros tecnología que nos permita aumentar nuestra capacidad de inteligencia. La gran duda es, ¿esta inteligencia artificial, este aprendizaje de las máquinas, va a poder suplantar al comportamiento humano? Bueno, pues en algunos casos ya lo está haciendo, y por fortuna. Si vean ustedes, piensen ustedes, por ejemplo, en el control del tráfico aéreo en todo el planeta, pues ya mucho de ese control depende de máquinas inteligentes que están aprendiendo. Desde luego siempre hay un humano para poder considerar ciertos riesgos, para considerar ciertas circunstancias no previstas, pero mucho ayudado de lo que hacen las máquinas. En caso concreto de nuestra industria, ¿a esto a qué se refiere? Pues básicamente tiene 2 impactos importantes. Un impacto es el que va a tener en la cubeta de la recolección. Es decir, cada vez más vamos a poder utilizar mecanismos para que las evidencias se recolecten automáticamente sin necesidad de que nosotros tengamos un cuerpo de gente que vaya y la recolecte. Ya no solamente en el caso de las entrevistas que las puede hacer un humano, sino también en el registro de los comportamientos, en el registro de las cosas,
en el registro de 1 y 1000 detalles que quizá somos incapaces nosotros de poder registrar, pero que las máquinas sí lo hacen. Entonces, insisto, esta inteligencia aumentada nos va a poder permitir entender mucho mejor a la gente, porque además una gran ventaja que tiene el aprendizaje de las máquinas es que pueden encontrar patrones que quizá a un cerebro muy acostumbrado a la lógica, muy acostumbrado al rigor como el nuestro, pues no se le ocurran. Entonces ya se ha visto cosas interesantes de descubrimientos que se hacen por parte de la aplicación de algoritmos en máquinas que simple y sencillamente descubren patrones que un ser humano no podía entender. Y entonces eso permite tomar mejores decisiones. Un ejemplo que me viene a la mente es este asunto de cómo se pueden dinamizar las cadenas de distribución de productos en una circunstancia extrema. Por ejemplo, cuando hay un huracán, que eso exige que haya determinados tipos de productos para poder ayudar a la población y entonces las maquinarias nos sirven para poder justamente hacer un mejor desplazamiento de los productos. Entonces, este es el primer gran cambio sísmico que vamos a tener y que yo les recomiendo muchísimo que se metan a estudiar el asunto. Hay muy buena literatura, tanto escrita como visual, como pláticas de TED, respecto al tema de inteligencia artificial y ya que les decía, de la inteligencia aumentada, que aprovecho para decir que inteligencia aumentada en realidad es un concepto que se empezó a utilizar en 1956, es decir, hace más de 60 años. Sin embargo, ahora sirve mucho porque en ese momento nada más era objeto de ciencia ficción, ahora sí ya lo estamos viendo en carne y hueso. Segundo cambio que va a ser, que ya está siendo muy importante. La analítica, el poder estar entendiendo qué es lo que pasa con todos los registros implícitos de nuestra conducta, de lo que hacemos, de a qué hora nos levantamos, de qué hacemos. Piensen ustedes que su teléfono celular está registrando constantemente cosas como la altura a nivel del mar en el que ustedes están, las coordenadas específicas en donde están, cuánto tiempo se quedaron en un lugar, si hacen transcursos de un lado al otro, además de que si van a tiendas, de que si van a lugares, de que si comparten fotos con alguien más. Todo eso son registros implícitos que nosotros ni siquiera estamos conscientes de que los estamos compartiendo, pero alguien los está recolectando, ya sea Google, ya sea otra instancia, y que finalmente sirve para poder hacer un análisis muy complejo de las sociedades. Todos hemos visto las ventajas que tiene de poder manejar sistemas de navegación con GPS como el Waze, como Google Maps, que nos permiten tomar rutas alternativas para aligerarnos de los problemas del tráfico. Pues eso mismo están haciendo muchísimas cosas que están alrededor de nosotros. Ahora los deportistas tienen la posibilidad de usar una camiseta que tiene una tela térmica y que además sirve para poder determinar qué cantidad de sudoración está generando la persona, si esa es correcta o no, si necesita más sodio. Entonces, esto hace que lleguemos a una nueva etapa en la cual definitivamente no es tanto importante que la gente diga algo, sino que la gente esté permitiendo que se pueda analizar todos los registros que tiene. Aquí también hay muchas opiniones encontradas. Hay gente que piensa que esto es el camino directo a perder la privacidad. Hay otras personas que pensamos que es una muy buena manera de poder ayudar a gente que incluso no tiene capacidad de poder discernir, por ejemplo, un enfermo, que a partir del registro que tenga de esto, se le puede decir, es momento de que tomes este medicamento, es momento de que hagas esto, es momento de llamar al médico. Y para entender las decisiones de consumo de los humanos, también es muy relevante para que en un momento dado nosotros podamos recibir un reporte al mes y decir, ¿te has fijado cómo haces compras de esta manera? ¿Te has fijado que cuando tú compras tal producto, compras tal otro? Esto nos va a servir mucho para poder planear mejor nuestra vida. Y desde luego para los clientes de la macrodata, pues sirve mucho para poder entender cuáles son las dinámicas del consumo. Y esto, pues es un cambio radical, porque ya entonces la cubeta de la recolección y la cubeta de la interpretación como que se pegan.
se pegan en una sola porque esta analítica recolecta y al mismo tiempo ya empieza a interpretar e incluso puede empezar a modelar algunas recomendaciones de impacto. Pasemos al tercero, que esto es también muy interesante. Aquí sí estamos utilizando una herramienta antiquísima del ser humano, que es el diálogo. Hay muchos colegas de nosotros que dicen, no, qué barbaridad, la gente ya no quiere participar, la gente ya no quiere informar, la gente ya no quiere decir. No, yo creo que más bien estamos equivocados. Sí lo quieren hacer, pero no bajo los caminos tradicionales. Es muy probable que si yo le hablo a alguien y le pido una entrevista telefónica de 5 minutos, me cuelgue el teléfono. Pero esa misma persona puede estar 2 o 3 horas chateando, poniendo posts en redes sociales acerca de algo o acerca de algo que le interesa. Y aquí lo importante es que podamos desarrollar nubes especializadas en las cuales tengamos gente que tenga ciertas características comunes. De nuevo, el ejemplo más a la mano es las comunidades de enfermos de ciertos síndromes especiales y raros que se juntan alrededor de esta dolencia común y que pues se reúnen de todo el planeta. Es decir, hay comunidades de un síndrome típico de salud que tienen 10 o 15 mil miembros, que son la cantidad de enfermos que hay en el mundo con ese. La posibilidad de poder dialogar con ellos si uno es analista de farmacéutica, si uno trata de entender las conductas de los enfermos, es valiosísima. No hay manera de poderlos juntar a ellos mismos en un solo lugar, por más que quisiéramos, por más que tuviéramos mucho dinero. Entonces, vamos a ver cada vez más el desarrollo de estas nubes especializadas y poder dialogar con ellas para poder obtener la sabiduría de la muchedumbre, el crowd wisdom que le llaman los especialistas en de habla inglesa, y que nos va a permitir también poder entender mucho mejor las dinámicas de las cosas. Piensen ustedes lo valioso que sería, o lo valioso que ya es, porque de hecho ya es una realidad, para alguien que produce alimento de mascotas, poder entender poder estar accesando un crowd wisdom de tenedores de mascotas, o de mamás que tienen niños menores de 6 meses, o de ejecutivos que tienen presiones por sacar el trabajo adelante, o de personas que sufren de insomnio y que se conectan a las 3 de la mañana para contar sus vivencias. Todo esto entonces hace que tengamos una nueva relación, otra vez con la recolección, otra vez con la interpretación, pero además que esta relación ya no tenga un principio y un final, sino es un diálogo, un flujo continuo. Y ahí va a ser un reto importante de cómo podemos entender mejor esto, cómo podemos explotarlo mejor y cómo podemos utilizarlo para tener un mejor impacto en las decisiones que toman los clientes de la industria. Uno más, que es muy relevante, la economía de las decisiones. Esto es de alguna manera una variante de lo que se llama economía comportamental o behavioral economics o economía del comportamiento, que pues finalmente, para decirlo en términos breves, lo que hace es cambiar por completo la conciencia que teníamos y demostrarnos que los seres humanos no todo lo que hacemos lo hacemos bajo una lógica de economía clásica. En lo que queremos es obtener el mayor beneficio al menor costo posible. Esa había sido la teoría que tenía subyacente mucho de la mercadotecnia del siglo XX, y por eso hablábamos de homo economicus, y por eso se hablaba del túnel del consumo, y por eso se hablaba del consumidor que racionalmente ve distintas alternativas y que después de considerar pros y contras elegía la correcta. Todo eso en los últimos 15, 20 años se ha ido poniendo en tela de juicio, y ahora entendemos que las decisiones, sobre todo las decisiones de consumo, tienen una economía particular en la cual hay una gran influencia de las emociones, una gran influencia de otras personas, una gran influencia de el hacer las cosas porque así me enseñaron o porque así estoy viendo que se hacen, y no tanto un proceso racional y concreto. Si quisiéramos verlo así, antes pensábamos en el consumidor como un gran jugador de ajedrez que va planeando
los movimientos. Ahora más bien lo tenemos que ver como un jugador de este juego que en México se llama Serpientes y Escaleras, que es un tablero en el cual si uno toma un camino equivocado, pues va a caer una serpiente, y si uno toma un camino correcto, sube por una escalera. Y hay una gran cantidad de literatura al respecto y cada vez más estamos cambiando el asunto. Cada vez estamos dándonos cuenta de que la gente, como dice un experto del terreno que se llama Daniel Kahneman, la gente, pues los humanos somos como, para pensar, somos como los gatos para nadar. Sí, estamos capacitados de hacerlo, pero en realidad nos da mucha flojera y solo lo hacemos pues, cuando verdaderamente es necesario. Esto está cambiando, transformando las cosas, está haciendo que entendamos mejor por qué la gente decide como decide y nos está cambiando la lógica de cómo entender mejor los comportamientos de los consumidores, de los que toman decisiones económicas. Al final del día, todos estos cambios se reducen, yo creo que a uno más grande, que es este quinto que quiero mencionar, el de la humanización. Parecería extraño decirlo, pero de repente nos perdimos en el camino. Como que hubo un momento en que estábamos enamorados de nuestras cubetitas y simplemente nos olvidamos de que finalmente lo que estamos tratando de hacer es entender a los seres humanos. Ahora hay un gran acento en no nos olvidemos de que estamos hablando de las personas, no nos olvidemos de que estamos hablando de la gente. Como dice un muy querido maestro mío, primero es la gente. Y así hay que entenderlo. Estamos hablando de gente que tiene, sí, que queremos venderle un programa de televisión, un perfume, un automóvil, pero que tiene vivencias, que tiene pasiones, que tiene necesidades, que tiene hijos, que tiene mascotas, que tiene cosas que pensar, cosas que hacer, que está cansado, que está molesto, que está contento. Y esto se nos había olvidado. Habíamos pensado un poco que éramos como robots programables para poder hacer cosas, incluso hasta pensábamos que era posible predecir su comportamiento a través de una serie de variables. Y no, en realidad somos más humanos de lo que pensamos. Lo cual es una gran noticia porque entonces nos está cambiando la perspectiva y estamos volviéndonos de nuevo empáticos con la gente. Como alguien decía en un congreso reciente, lo que importa es people, not pixels. Yo creo que eso es muy cierto. Es decir, no nos vayamos enamorando demasiado de la tecnología porque lo importante es los seres humanos. Bien, ¿por qué no hacemos ahorita un pequeño espacio para pedirles a ustedes que si tienen preguntas, las respondamos antes de seguir a la segunda parte? Andrea. Ya, muchas gracias, Alex. Así es, llegamos a la mitad de la sesión y abrimos la primera parte de preguntas y respuestas. Comenzamos con la primera. Por aquí, Carlos Sotomayor nos pregunta, ¿nos recomiendas alguna herramienta para el crowd wisdom? Parece un poco complicado escuchar a tantas personas al mismo tiempo. Sí, hay ahora desarrollos muy interesantes. Yo lo que te pediría, Carlos, y bueno, a cualquiera que esté interesado, al final voy a dar mis identificadores de correo. Con todo gusto, mándame un correo y te mando referencias de cosas que pueden ser muy útiles. Yo creo que aquí lo importante es, más que la herramienta, hay que ver la finalidad y el tipo de comunidad que se quiere explotar, porque no es lo mismo cuando estamos hablando de una comunidad, digamos, de enfermos, como la que mencionaba, a una que es más lúdica. O sea, pueden utilizarse cosas distintas, pero sí hay desarrollos muy interesantes que puedo recomendar con gusto después. Ya, muchas gracias, Alex. Aquí tenemos otra pregunta que dice, por favor, ¿nos podrías ilustrar un poquito más la parte de la humanización conforme a los procesos y los métodos de investigación? Finalmente estamos un poquito descubriendo el hilo negro, ¿no? O sea, estamos hablando de seres humanos, entonces todo debe estar en función de eso. Qué bueno que utilizamos tecnología, qué bueno que estamos utilizando grandes desarrollos de una confluencia de ciencias, qué bueno que estamos creando tableros de control complejos, pero siempre hay que pensar en los seres humanos. Y ahí una recomendación muy clara es, siempre hay que tratar de pensar como los seres humanos, empatizar, y si es necesario, pues recurrir a pedirle la opinión a alguien que sepamos que tiene un gran sentido humano.
porque sí, nuestros análisis de repente pueden ser muy completos y muy complejos, pero si perdemos este sentido humano, vamos a estar mal. Les pongo un ejemplo muy claro. Es todos estos programas que hay para tratar de hacer que la gente cambie su comportamiento hacia cosas positivas, ¿no? Que dejen de fumar, que dejen de beber, que bajen de peso, etcétera. Durante años nos hemos entrampado en el asunto de la prohibición, de el buscar crearles miedos, por ejemplo, estas imágenes horribles que aparecen en las cajetillas de cigarrillos, ¿no? De que supuestamente con eso la gente iba a verlas y iba a decir, qué horror, yo no quiero probar este producto más en mi vida. Y lo único que ha pasado es que ha pasado exclusivamente nada. Y esto es porque no entendíamos realmente la perspectiva del ser humano, de que, como decía, sí, pues si uno ve en la lógica, todos aquellos que han fumado o que hemos fumado, yo fumaba un tiempo, no lo hacemos porque no tengamos conciencia de que nos está haciendo daño. Lo hacemos por otras variables, por otras razones. Y ese es el sentido humano que hay que tomar en consideración. Si lo ponemos adelante de todo, seguramente las cosas van a cambiar de manera favorable. Muchas gracias, Alex. Raúl Ochoa pregunta, ¿qué diferencia habría entre una comunidad y un mercado o grupo objetivo? Pues en realidad poca. Lo que pasa es que la ventaja de la comunidad es que la tienes muy al alcance de la mano porque la tecnología te permite poder tenerla en un mismo lugar virtual. Pasa esto, por ejemplo, con cuestiones de las artes, ¿no? Alguien que haga música muy especializada, pues a lo mejor a esa música le gusta, ¿qué será? 100,000, 200,000 personas en todo el mundo. Bueno, antes era absolutamente imposible reunirlos. Ahora esta persona puede generar una producción musical, ofrecerla en línea, dársela a sus consumidores, incluso pedirles a cambio que le manden algo, un donativo, una contribución, y seguir esta lógica como ser parte de la comunidad. Entonces, en ese sentido, es un target, sí, es un segmento, sí, pero una ventaja enorme que tiene es que la posibilidad de poder interactuar de manera muy intensa y muy en tiempo real a través de mecanismos en línea. Correcto, Alex. Dos preguntas más y ya. Sí. La siguiente es, ¿las herramientas se han convertido en una barrera para lograr la humanización? Muchas veces estas son intermediarias en la recolección de datos y puede ser complicado. Gran charla, Alejandro Garnica. Pues muchas gracias. No, sí, totalmente de acuerdo, sí. La tecnología de repente nos nubló un poco la vista, nos volvimos enamorados de esto, quisimos hacer cosas. Piensen, por ejemplo, en el asunto de buscar ponerle dispositivos a la gente para registrar cosas, ¿no? Todavía hay gente que piensa que hay que ponerle electrodos en la cabeza, muy complicados a los que van en el supermercado y van, que están fijando todo lo demás. Afortunadamente la tecnología se ha ido minimizando, pero también hemos entendido ya cosas muy concretas. Es decir, lo que está a la altura de la vista es mucho más probable que lo tenga yo en la visión de campo que lo que está más abajo o más arriba de mí. Y eso no es solamente en un supermercado, también puede ser en mi alacena, o también puede ser, como el ejemplo clásico, en una cafetería, la cafetería de Google, que dijeron, no le vamos a prohibir a la gente que tome refrescos azucarados. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner a la altura de la vista agua pura. Más abajo de la vista, casi en los pies, los refrescos. Y muy por arriba vamos a poner los jugos y estos que son cosas, digamos, un poco más naturales. Simplemente con eso se incrementó el consumo de agua pura. No hubo necesidad de prohibición, simplemente apelar a esta humanidad que tenemos de que pues vemos con los ojos y vemos a la altura de nuestra altura. Nada más. Bien. Silvia Díaz pregunta, ¿la economía de las decisiones que nos ha hecho entender que las personas compran por la emoción es igual en todos los niveles económicos? Ya que en niveles socioeconómicos bajos, sin duda el precio es una barrera. ¿Qué has visto al respecto? Pues mira, esa es una gran pregunta y de hecho los especialistas en economía del comportamiento
todavía no la pueden atender mucho y parte de esto se resuelve a que todos ellos han trabajado con grupos muy pequeños de gente con la que han desarrollado, o más bien muy típicos, con la que han desarrollado sus teorías, generalmente los alumnos de sus universidades, que son alumnos norteamericanos de universidades de prestigio, ¿no? Ahora hay un grupo de personas muy interesante que quiere empezar a hacer economía del comportamiento para entender qué pasa en otras culturas, qué pasa con distintas edades y qué pasa justamente con distintas capacidades económicas. Ahora, lo que sí te puedo decir yo es, mi experiencia es que aún en la gente que tiene más restricciones de ingreso, que tiene menos posibilidades de gastar dinero, aún ellos tienen algunos patrones de consumo que son absolutamente emocionales y que están dispuestos a sacrificar todo con tal de cubrir esa emoción. En el caso de México se ve muy claramente la fiesta de los 15 años de edad de una hija en este país es sumamente relevante y la gente está dispuesta a gastar muchísimo dinero, prácticamente todo lo que tenga, para hacer una gran fiesta de 15 años y compartirla con sus amigos, aunque después no tengan problemas en otras cosas. Entonces sí, pero es algo que todavía no se sabe y que hay que desarrollarlo. Hay un camino grande por seguir adelante. Bien, y ya una última pregunta de Iván Álvarez nos comenta, ¿cómo queda el componente metodológico en todo el proceso? ¿Se va a necesitar rigurosidad metodológica? Muchas gracias por la pregunta. Ese es un gran cuestionamiento también. Yo a donde voy, digamos, a lo que me convence más ahorita, es que lo que necesitamos es hablar de metodología en plural, metodologías. Es decir, ya no podemos suponer que una sola manera de entender el comportamiento humano nos va a servir. También llegamos de repente a la trampa de pensar que con un solo instrumento íbamos a poder hacer todo y la realidad es que no es así. Ahora las cosas son mucho más complejas, ahora hay que crear grandes tableros de control en donde entran como de insumos, entran una gran cantidad de datos, algunos de mejor calibre que otros, algunos más rigurosos que otros, pero que todos tienen un valor y que hay que saber calibrarlos. Entonces, en esta nueva lógica, lo mismo importa mucho una encuesta que yo haya hecho con un cálculo de probabilidades conocidas en una población mayor y demás, con todos los rigores ortodoxos de la probabilidad, que en un momento dado 5 o 6 anécdotas poderosas que me hayan llegado vía YouTube. Tengo que juntarlas las dos. Es necesario que lo haga. Valen lo mismo, tienen el mismo calibre, pesan igual, y ahí es donde la cubeta de la interpretación y del impacto se deben de juntar. Debemos de saber cómo calibrarlas, cómo ajustarlas, pero eso finalmente es pues ahí es el principio de las decisiones. Ya no nada más que digamos, el estudio X me dice tal cosa, no, más bien el mundo me está diciendo esto, pero tengo una gran cantidad de elementos, de insumos, de información que tengo que tomar en cuenta. Podemos continuar entonces con Claro. la charla, Alex. Muy bien, pues vamos a la segunda parte entonces. Como les decía, las cubetas entonces tenemos que pensarlas más como iguales en términos de tamaño, igual de relevantes y sobre todo agregándole este triangulito, esta triada que estoy poniendo del lado derecho, que es esta vieja precepto de cómo puedo lograr yo algo que sea bueno, barato y rápido, ¿no? Durante mucho tiempo había gente cínica que decía, bueno, rápido, barato, pues escoge 2 de las 3, porque no se pueden las 3 completas, ¿no? Bueno, la verdad es que también el cambio que ha tenido la sociedad, el cambio que ha tenido la dinámica de los negocios, nos hace que tengamos que tener esta triada de as, que seamos ágiles, no tanto que sean rápidos los procesos de la industria de los insights, sino más bien ágiles, es decir, que puedan llegar en el momento adecuado a la persona adecuada en el tiempo adecuado. Que sean accesibles en sentido de que pues no sean prohibitivos, no tenga yo que construir una gran parafernalia para poder usarlos. Es el caso, por ejemplo, de la llamada Big Data, ¿no?
que hay gente que dice, no, pues es que esto de Big Data solamente es para las gigantescas corporaciones que tienen varios miles de millones de dólares que poder invertir en tecnología. No, la verdad es que ya hay cada vez más soluciones accesibles que se manejan a bajos precios. Y tercera, que sean soluciones asequibles, es decir, que no sea nada más para un grupo de expertos, que haya 5 en el planeta que las entienda. Tenemos que pensar en que estamos haciendo no tanto una ciencia pura, sino estamos haciendo una disciplina que busca ser muy pragmática para que la pueda emplear mucha gente en el mundo. Lo mismo el experto que lleva 30 años en el terreno, que el joven o la jovencita que está llegando y que pues tiene nociones de cosas, que estudió en la universidad y demás, pero que no vamos a pedirle que estudie 10 años algo para poder entenderlo. Entonces, este triángulo de estas 3 A's es otro de los grandes retos que tenemos. No es fácil. Yo sé que es mucho más sencillo poder frasearlo que implementarlo, pero a la larga por ahí nos vamos a estar moviendo, porque además esto no va hacia atrás, es decir, esto llegó para quedarse. El que nos pidan mayor agilidad, mayor accesibilidad, mayor asequibilidad, ya está volviéndose algo, pues parte de lo riguroso, parte, digamos, de lo evidente que se tiene que hacer. Es decir, ya no hay de otra, por ahí nos tenemos que mover. Quien quiera añorar los tiempos hace 20, 30 años en los cuales las cosas se pueden hacer muy pausadamente, con una gran cantidad de recursos y para expertos, pues están fuera de la jugada. Y bueno, y también es importante que tomamos en consideración que esta gran dinámica que tiene el mercado, pues es parte de la lógica. Es decir, yo creo que no nos debemos asustar con esto. Vi esta frase en una de presentación en un congreso reciente, me gustó mucho, porque es esta necesidad que tenemos de estar en movimiento constantemente. ¿Quién es el que nada con la corriente? Pues solo los peces que no tienen vida, es decir, solo los que están muertos. La verdad es que nosotros tenemos que ser cada vez más como salmones, de que estamos en contra de la corriente y que seguimos y seguimos y seguimos. No para nunca uno. O sea, sí hay gente que dice, es que qué barbaridad, entre más estudio esto, menos entienda la gente. Pues qué bueno, nadie se trata de tener todas las respuestas en el día 1, pero hay que seguirle. Y bueno, y para ir cerrando, yo les recomendaría que también sigan a personas que son sabios en esto, que son gente relevante. Puse aquí a 4 extranjeros, bueno, 4 no latinoamericanos y 4 latinoamericanos. Son un buen principio. Voy a dedicarles un minutito a cada uno de ellos. Hasta arriba, del lado izquierdo, está Lenny Murphy. Lenny es un gran provocador de ideas de la industria de los insights. Es el creador del concepto del IX, al cual me voy a referir ahorita, del Insight Innovation Exchange. Es el creador del quizá el mejor sistema que hay para poder estar midiendo la evolución de las tendencias en esta industria, que se llama el estudio GRIT, Green Book Research Industry Trends. Y además es una persona muy simpática. Entonces vale la pena estarlo siguiendo. Siempre está generando cosas, ideas y demás. Es alguien al que no se le debe de perder la pista. A continuación sigue Christine Locke. Christine es una persona muy valiosa. Ha estado en distintos lados de la industria. Ha sido tecnóloga. Después fue empresaria. Ha creado varias compañías. No contenta con cuando ya está una bien, la vende y sigue con la otra. Y entre otras cosas, actualmente es jefa de una organización que se llama WIRE, Women in Research, que trata de ponerle el toque de equidad de género a toda la industria, lo cual es muy necesario, muy indispensable. Y por otro lado, ella es consejera de SOMAR. Y Christine pues, está siempre también produciendo cosas y también es una personalidad fantástica para poderla seguir. A continuación, Ray Pointer. Ray es quizá, digamos, el sabio de los sabios actualmente, porque más produce mucho literatura escrita. Tiene varios libros, se ha metido a terrenos, lo mismo de ludización que de redes sociales, que de robotización, etcétera.
y está en constante movimiento, está constantemente produciendo cosas. Siempre es fantástico escucharlo. Tiene varios videos en YouTube y es un tipo también muy simpático. Y Simon Chadwick, termino con la fila de arriba. Simon Chadwick es ya un veterano, pero un gran veterano. Simon estuvo del lado de la proveeduría de agencias de investigación. Ahora es un consultor para poder ver el panorama general de la industria. Recientemente fue el presidente de la nueva asociación norteamericana, la The Insights Association, y es un tipo que tiene una consultoría que se llama Cambiar, así como cambiar el verbo en español, que se dedica justamente a tratar de hacer procesos de cambio en los negocios tradicionales de nuestra industria. Voy con la hilera de abajo, Patricio Pagani, un experto en visualización, en automatización, un argentino fantástico. Ahora está en Argentina, pero también de repente vive en Nueva Zelanda, porque su actividad lo ha llevado a andar por todos lados, ¿no? Es un tipo también que ha escrito una gran cantidad de cosas y que vale mucho la pena seguirlo. Continúo con Claudio Flores, un muy buen colega y amigo de México. Todo lo que es comunicación y mercadotecnia no le es ajeno a Claudio. Está constantemente generando tweets y posteando cosas, lo mismo de la educación que de la comunicación. Tiene espacios en televisión, tiene espacios en radio, y está produciendo varios libros, muchos de los cuales van a ser pues reveladores porque van a hablar de cosas interesantes como las fake news. Eso es uno de sus temas ahorita de caballitos de batalla. Sigue Rafa Céspedes, chileno. Rafa es un animador de varios proyectos. Él es socio de una compañía que se llama Provokers, que justamente trata de cambiar un poco la lógica sobre la que trabaja nuestra industria. Es un gran conversador. No es tan posteador, pero sí, cuando postea lo hace muy bien. Y pues además, si lo encuentran por algún lado, platiquen con él, invítenle una cerveza, es un tipo fantástico para conversar. Y finalmente termino con Pablo Sánchez Con, que debe ser conocido de ustedes, la comunidad de Question Pro. Él ha estado en distintos aspectos de la tecnología y de nuestra industria, y además es un gran radar de lo que está pasando con tendencias en todo este negocio. Entonces, estas son 8 personas, desde luego no son las únicas, pero son 8 personas con que, si ustedes les están siguiendo la pista, van a poder ver por dónde van dándose las cosas. Y termino con un par de cosas. Primero es una invitación a que todos estos temas de los que hemos estado hablando van a ser materia de un congreso que se está haciendo cada año en Latinoamérica. Esta ocasión es en Santiago de Chile, el julio 25 y 26, se llama el Insight Innovation Exchange. Ya mencionaba yo que esta es la criatura, el bebé de Lenny Murphy, que lo que dijo fue: vamos a juntar en un lugar a los innovadores de investigación o de inteligencia de mercados con la gente que quiere comprar esas innovaciones. Y ha resultado ser un formato muy interesante. Se hace cada año en Atlanta, en Estados Unidos. Se hace en febrero en Ámsterdam. Acaba de ser justamente hace unos días el de Europa. Y se hace también en Latinoamérica. Entonces, ustedes deben de ir. Vamos a estarles mandando información por distintas redes, porque lo que queremos es que esta comunidad crezca y crezca y crezca. Y bueno, y por último, pues ya más que resumen, más bien, si es que tenemos tiempo, Andrea, abriríamos el espacio para unas últimas preguntas antes de despedirnos. Así es, Alex. Aquí tenemos unas 2 preguntas de parte de la audiencia. La primera es: ¿qué visión tienes de la industria latina de los insights para los próximos 5 años? Gran pregunta, muchas gracias. Yo creo que va a crecer muchísimo. No son palabras mías. Lenny Murphy hace 6 años, cuando estuvo en Santiago de Chile, que era la primera vez que estaba en Chile, dijo: esto es fantástico, este va a ser el territorio de la nueva revolución de la industria de los insights. Y yo le compro mucho la idea porque tenemos nosotros 2 grandes capacidades. Por un lado, ya nos emparejamos en términos de ideas, de tecnología y demás con los grandes centros de decisión del mundo. Es decir, ya no es tan complicado poder acercarse
a lo que se está haciendo en términos tecnológicos y de ideas en París, Londres, Nueva York, etcétera. Pero por otro lado tenemos innatamente una gran creatividad que nos permite ser flexibles. Entonces, esta capacidad que hay de innovar con método y con interés y con emoción es única. Y yo creo que en ese sentido sí nos va a dar pie para poder cambiar las cosas y proponer cosas. Y esta gente de las que les estuve mencionando, Rafa, Patricio y demás, ya han dado ejemplos de eso. Y pues por eso nuestra industria está generando mucho ruido a nivel internacional. Todavía es pequeña, hay que generarla, pero vamos en buen camino. Ya, la siguiente pregunta, Alex, va muy relacionada a la primera y dice, si tenemos la capacidad y la tecnología, ¿qué nos hace falta a los latinos para llegar a los niveles globales de la industria? Pues por un lado atreverse, es decir, el punto es hay que arriesgarse constantemente y la otra es no dejarse cerrar por posibles pretextos como de no, esto no sirve aquí, no, esto es muy caro, no, mira la gente, yo conozco muy bien con mi consumidor, no, no opera así. La verdad, ese tipo de frenos ya no funcionan, es decir, sí, estoy de acuerdo que puede haber gente muy, muy, muy capaz que todavía sepa intuitivamente cómo son sus consumidores, pero ya son cada vez menos. Las audiencias no son como eran antes, los ciudadanos que votamos ya no son como éramos antes, los consumidores ya no somos como éramos antes, entonces lo que hay que hacer es ponernos a trabajar para entenderlos mejor y que no les digan que esto no sirve y sobre todo que no les digan que esto no vale la pena hacerlo, ¿no? Claro que vale mucho la pena hacerlo y además tiene un gran impacto a la larga, o sea, tanto para los negocios como para las sociedades en general. Bien, las últimas preguntas las vamos a contestar vía texto o bien Okay. Alex les mandará un correíto ahí. Dado por el tiempo que se nos ha venido encima, pero bueno, llegamos ya ahora sí que al final de nuestra sesión. Ya, a todos los asistentes esperamos que la hayan disfrutado. Gracias por sintonizarnos. Y les recuerdo que durante estos días les estaré enviando este mismo material vía correo. Alex, muchísimas gracias. Antes de irnos, te dejamos un regalito de parte de Caution Pro al final de los slides. Espero que te guste. Estamos muy felices por esta gran plática y por contagiarnos durante estos 30 minutos tu pasión por los insights. Y bueno, de igual manera, nuestra sesión del próximo mes tratará sobre las encuestas electorales y de opinión pública. Así que estén muy pendientes, que por ahí les llegará una invitación vía correo también. Muchos saludos. Alex, no sé si quieras decir algunas palabras de despedida. No, nada más. Muchas gracias. Gracias por el interés y sigamos el diálogo. Ahí tienen mis identificadores para que podamos continuar la plática. Ya, Gracias. muchísimas gracias de nuevo. Muchos saludos a todos y nos vemos hasta la próxima sesión.